Sí. Bueno, buenos días. ¿Qué Yes. tal? Yo soy Manuel Gómez y les agradezco mucho su participación en esta sesión. Está con nosotros el doctor Bernardino Mata. Él es profesor de la Universidad Autónoma Chapingo, del Campus Central, del Departamento de Sociología Rural, y desde 1986, cuando hizo su tesis de maestría, llamó la atención de toda la comunidad de Chapingo con un tema que sigue siendo discutido, que es cómo hacer la educación rural alternativa. Entonces, posteriormente, aproximadamente en el año 2000, inició un proyecto que se llama Escuelas Campesinas. Pues son de los dos trabajos más destacados de Bernardino, aunque también ha destacado como profesor y director de tesis de infinidad de estudiantes. Entonces, por eso lo hemos invitado, para que nos comparta su visión sobre la educación popular. En mi trabajo de tesis del doctorado que estoy apenas planteando. Yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y el doctorado es en medio ambiente y sociedad, en la rama de la agroecología. Y bueno, mi interés es observar, destacar los procesos pedagógicos que se dan en los movimientos sociales. Y a mí me interesaría mirar esta relación de educación popular con la sistematización, más bien así como una herramienta que tiene esas bases epistemológicas, y me gustaría abundar un poco sobre cuáles son estas bases epistemológicas y cómo es que se hacen esta postura política en contraste con la educación formal. Creo que los movimientos sociales encierran por sí mismos una pedagogía muy importante que no es visibilizada de manera suficiente para el escalamiento y masificación o para la transición agroecológica. Entonces, a mí me gustaría tener más de estas bases para poder discutir a partir de esta metodología mi trabajo de tesis doctoral. Gracias, doctor. Gracias. Excelente, Olga. Muy bien. Bueno, pues ahí vamos calentando motores. Pues un concepto que está siempre en el centro es el sujeto, ¿no? El sujeto social de los movimientos sociales, pero también en la educación popular puede darnos la clave para entender la epistemología, ¿no? Y la diferencia con la educación formal. Pero bueno, vamos viendo. Carmen, ¿te quieres presentar? Por favor. ¿Y cuál es tu inquietud de investigación? Sí, buenos días. Soy Carmen Orihuela y estoy haciendo o terminando un postdoctorado en la universidad, en la UNAM, en Morelos, en el CRIM, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Entonces, en mi proyecto de investigación en este centro de estudio es sobre el trabajo de las mujeres o la labor de las mujeres o el papel de las mujeres en la vida comunitaria de los pueblos agricultores, enfatizando la tradición agrícola. Como antecedente, yo he venido trabajando en
en el área de la simbología, del simbolismo, de la narrativa, de todos los componentes sociales que están involucrados en la actividad agrícola propiamente y vista desde una perspectiva más histórica, entendiendo todo este gran complejo como una tradición, la tradición agrícola y todo lo que viene transmitiéndose año con año a través de los ciclos agrícolas y las nuevas temporadas de siembra. Y en cuanto a la clase de hoy o a las expectativas que surgen a partir de este caso, es encontrar los mecanismos, las herramientas para que este conocimiento no se quede solo en una familia que tuvo la fortaleza de sembrar de esta manera, sino que se pueda transmitir o que sea una enseñanza colectiva desde los saberes tradicionales. Ya, ahora sí es todo. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, pues como ven, tenemos un gran interés por comprender a los campesinos y a los pueblos indígenas, y lo que necesitamos es identificar cuáles son las teorías que inspiran las prácticas de los campesinos y cómo nosotros con nuestro expertise podemos transformar las experiencias sociales en objetos para el pensamiento, es decir, que se vuelvan objeto de reflexión para otros investigadores. Y de qué manera las iniciativas populares se convierten en procesos de cambio y transformación en un territorio específico. Entonces, son preguntas bastante complejas, pero que en la medida en que nos acercamos a las prácticas productivas y organizativas de los campesinos, nos vamos aclarando cuál es la guía, cuál es el eje que debemos usar para darle un buen significado a los procesos de acuerdo a la interpretación que tienen los mismos sujetos de sus prácticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irlo aclarando poco a poco. Le quería pedir a Julián, antes de que se vaya a su clase, que nos exponga brevemente su proyecto, y de todos modos vamos a escuchar más tarde la intervención de Bernardino y demás compañeros para que podamos dialogar, aunque él no esté, posteriormente lo va a poder ver en YouTube. Entonces, adelante, Julián, por favor. Gracias, doctor, muchas gracias. Buenos días, doctor Bernardino. Buenos días a todos. Mi nombre es Julián Ordóñez Ovalle. La idea del estudio de caso que estoy integrando es en Canantic Chamula, es sobre el sistema MEAF. Ellos son 16 familias que establecieron en el 2011 el proyecto de sistema MEAF. Y del tema de sistematización, pues es algo que a mí me interesa mucho en el sentido de que estoy en proceso de iniciar, ¿no? De acopio de la información, de la sistematización. Ya hemos visto la Jara en el video anterior, y la verdad da un buen aporte en el decir de cómo se hace este proceso, ¿no? En el sentido de que yo acopio la información, transcribo, ¿no? Proceso, interpreto. La verdad, es un tema muy interesante para el día desafortunadamente yo tengo clases, pero como dijo el doctor, esto va a estar en línea o disponible y ya más tarde yo revisaré. Gracias, eso sería todo. Gracias. Gracias, Julián. Pues sí, la pregunta que siempre nos podemos hacer es, ¿qué hace la gente, ¿no? ¿Ante qué problemática están actuando? ¿Qué significado le dan a lo que hacen? ¿Con quiénes se relacionan? Y de esa manera vamos dibujando al sujeto, lo vamos identificando. El sujeto social pasa de ser, como dicen en los programas de gobierno, un beneficiario de política pública. Nosotros no lo vemos así, lo vemos como un sujeto social. Y en el caso de los pueblos indígenas, es un sujeto histórico, porque está en un territorio desde hace siglos, incluso milenios, aunque pueda parecer exagerado, pero no es así. Entonces, cuando el campesino indígena decide cambiar una práctica social, está transformando un proceso cultural que lleva siglos practicándose, ¿no? Entonces es muy, muy importante entenderlo desde toda su perspectiva. Bien, gracias, Julián. ¿Quién más nos puede compartir? Nos vemos, Julián, más tarde. Gracias.
Rodolfo, ¿te quieres presentar, por favor? Ustedes disculparán, pero mi video no prende. Pues mire, yo soy Rodolfo Montes Rentería. Yo estoy actualmente estudiando el doctorado en Desarrollo Rural Regional en Centros Regionales de la Universidad de Chapingo. Mi tema de investigación está relacionado con el diálogo de saberes y la soberanía alimentaria de la etnia yaqui. Y a grandes rasgos eso sería. Gracias, doctor. Excelente, Rodolfo. Bueno, tenemos más personas de otras experiencias de investigación en las que yo he participado. Pues tenemos a Irene, no sé si nos quieras compartir, Irene, tu experiencia de trabajo. ¿Sí? Si estás por ahí. Hola, buen día a todas y todos. Hola, Irene. Me da gusto saludarte, Emanuel, después de varios meses de no verte. Bueno, la idea de entrar hoy a la conversación es para tener un diálogo, ¿no? Creo que ese es cómo construir diálogos a distancia, pues escuchar a la trayectoria que tienen, porque está caduco muchos términos, o sea, pareciera educación popular, o sea, hay términos que suenan, pero ya el contenido, ¿cuál es? Y me gustaría escuchar, dialogar en ese sentido, porque estamos haciendo una investigación de la milpa y queremos colocar al sujeto campesino, y bueno, el que sistematiza es el campesino, y se encuentra el gran reto de que pareciera que son los investigadores quienes que ostentan ese derecho, ¿no? Y no los campesinos. ¿Por qué? Porque pareciera que cómo se sistematiza, cuáles son las nuevas maneras que el siglo XXI tendría que ofrecer a los campesinos que han sostenido una memoria histórica, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto verlos y ojalá podamos tener esta conversación y este diálogo. Entonces, ese es el diálogo en parte, ¿no? Entonces, bienvenida, Irene. Gracias. Bueno, también les quiero presentar a Rocío. ¿Quieres presentar rápidamente y en qué proceso estás pensando que se puede trabajar esto de la educación popular o la sistematización participativa? Bueno, Rocío está en la Universidad Intercultural del Estado de México, en la región Mazahua. Entonces, es un proyecto muy interesante que están trabajando y después tendremos oportunidad de escucharla. Adelante, Carlos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto verles y saludarles por este medio. Pues bueno, mi nombre es Carlos Lima y entre otras cosas soy miembro de la organización civil ADECO, Acciones para el Desarrollo Comunitario, en el marco pues del curso de sistematización que coordinó el doctor Emanuel. Pues justo creo que me da como elementos para ir pensando la metodología de la sistematización con experiencias agroecológicas. En particular, el interés es porque en ADECO pues trabajamos mucho con la metodología de sistematización de experiencias y eso relacionado con la charla que hoy nos convoca, pues me hace pensar mucho en esta relación. Oscar Jara lo comentaba, me parece que también por ahí me gustaría mucho explorar esa parte, la relación que tiene la sistematización de experiencias con otra metodología que se llama la prospectiva, ¿no? Es decir, bueno, pues la recuperación de la experiencia un poco para proyectarla hacia futuros deseables, posibles. Y en ese sentido, sé que hay como solo 2 menciones, pero para mí es como muy significativo, pues he trabajado con la sistematización de experiencias, sobre todo con organizaciones civiles, y en ese sentido, pues me interesa mucho conocer como ese vínculo que hay, ¿no? Con la prospectiva, ¿no? Entendida esta como una metodología que en dimensión, en profundidad, pues es como equiparable con la sistematización y que me parece que pues requiere mucho de popularizarse, porque ahorita hablar de prospectiva me parece que está mucho en la cuestión pues administrativa, burocrática, política, pública y de otros entes pues incluso pues económicos de gran peso, ¿no? Entonces, pues sí tengo como mucho el interés de poder encontrar pues ese enlace entre la sistematización y la prospectiva
pero como bien dicen, pues una perspectiva ahí que también parta de una propuesta pues político-pedagógica y ética, ¿no? Pues un gusto. Gracias, Carlos. Pues sí, también se le llama gestión, ¿no? Lo que tú le llamas prospectiva, gestión. Y existe la gestión del conocimiento, la planeación de los aprendizajes que queremos sistematizar o que queremos fortalecer. Y es algo que, bueno, queremos hacerlo de manera participativa y conocemos muchas experiencias de organizaciones como ADECO que valen la pena documentar. No es nada más conocer por conocer o documentar por documentar como si fuéramos periodistas o algo parecido, ¿no? Sino necesitamos tener clara nuestra posición, qué es lo que nosotros queremos transformar y ver qué coincidencias tenemos con el grupo campesino con el que estamos trabajando para que vayamos en un mismo camino, porque si no, pues nuestra investigación pierde significado, pierde sentido y nadie la va a leer, ¿no? Entonces, sí queremos que nuestros estudios sean socialmente apropiados por la gente, pero para eso tenemos que tener un diálogo y una comunicación muy estrecha con ellos, ¿no? Y no vernos como diferentes, sino que cada quien desde su metodología de trabajo colabora y participa. Los investigadores tienen su participación, los campesinos tienen la suya e incluso algunos aliados sociales o institucionales también, ¿no? En fin. Bien. Bueno, creo que el doctor Bernardino nos falta que exponga. Entonces, pues si estás listo, Bernardino, podríamos escucharte. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Me da chance? Sí, claro que sí. Ahí está. Adelante, Bernardino, te escuchamos. Bueno. Es muy interesante todo lo que han planteado los compañeros en la perspectiva de que todos están investigando algunas situaciones de los compañeros campesinos, de los compañeros de pueblos originarios, investigando de los otros. En los discursos pareciera que efectivamente hay interés, hay cierta orientación, cierto compromiso por hacerlo. Pero yo iniciaría con alguna cosa que, pues yo creo que es fundamental en la cuestión de la participación, de la investigación, acción participativa, no solo la investigación-acción, que creo que se ha desfigurado hacia eso nada más, y quiere decir de dónde, quién genera la pregunta de investigación. ¿Quién plantea el interés en hacer esa investigación? Y yo creo que la respuesta generalmente, yo no lo digo estrictamente por lo que están planteando los compañeros, pero si queremos trabajar cuestiones de investigación, acción participativa, pues realmente tiene que venir de los interactuando o buscando avanzar en conjunto. Y esto se expresa porque de alguna manera algunos compañeros han dicho, disculpen lo que como yo me expreso, pero es que es la parte que creo que es fundamental. Dicen, es que mi investigación, es que mi trabajo, es que mi búsqueda en tal cosa es X, pero ¿y los otros? Y los sujetos realmente que pudieran estar interesados en ese proyecto también, para ser participativo, creo que a veces se nos olvida. Y con esta introducción, pues yo quisiera hablarles un poquito de que yo veo la educación popular y como cuestionó alguien por ahí, es un concepto viejo y que es lo nuevo realmente. Lo que según el video, creo que lo que se agrega es la sistematización participativa, pero realmente como educación popular, ¿qué es lo que tiene atrás? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que busca? Y yo creo que efectivamente la pregunta es esa.
La educación popular incluso fue cuestionada después de que se realizó de los 60, 70 por alguna investigadora argentina, de que una de las limitaciones que se habían tenido con la educación popular es que no se tenía la sistematización de muchas de las experiencias y por lo tanto no se habían derivado hacia dónde podría ir este proceso. En esa perspectiva yo quisiera plantearles estos tres aspectos que para mí pues, se ha logrado integrar hacia el porqué de la educación popular, participativa, transformadora, liberadora, emancipatoria. Y creo que hay que buscar el contexto para ver la perspectiva, tal vez no la perspectiva, pero la perspectiva, y si efectivamente estamos comprometidos en ello, si estamos con un compromiso social que nos implica estar dentro de ese proceso y no simplemente verlo desde fuera. Entonces voy a iniciar, espero que al final podamos discutirlo. Desde luego, las primeras preguntas que tenemos que hacernos es estas que están por ahí, no lo vamos a hacer nosotros ahorita, creo que cada quien tiene alguna idea, algún planteamiento, algunos están estudiando desarrollo regional, algunos están estudiando desarrollo territorial, los conceptos de alguna manera, el territorial, pero todos tienen experiencia, están buscando la experiencia en el medio rural y sobre todo el desarrollo en las comunidades, el progreso en las comunidades. De alguna manera esto está muy cuestionado, el mismo concepto de desarrollo, y tenemos que buscar si generamos otro concepto, pues otra idea de todo esto que se está buscando, pero hay que hacerlo precisamente con las comunidades, con los participantes, con los sujetos. En lo particular hemos planteado un desarrollo socionatural que implica la sociedad y la naturaleza, y desde la perspectiva de los mismos sujetos, de los mismos individuos que están participando en esto. Bueno, nuestra propuesta tiene que ver con varios conceptos que ustedes ya han mencionado de alguna manera y que nos pueden llevar hacia una meta que no es precisamente lo productivo, lo productivista, el ganar más, el tener más ganancias, que es todo el proceso capitalista, sino buscar calidad de vida. Y yo creo que hoy, con esta situación que vivimos, es algo que hay que estar buscando. Entonces ahí entra la pasión, la organización, lo que se ha llamado sustentabilidad o sostenibilidad, muy discutidos también los conceptos, la autogestión y el compromiso. La autogestión muy ligada a la autodeterminación que manejan los pueblos originarios. Y buscar que todo esto sea desde abajo y desde adentro, o sea, desde las comunidades y con las comunidades para avanzar en conjunto, lo cual nos implica, y ya no hablamos de mi proyecto, sino nuestro proyecto. Y nuestro proyecto tiene que involucrarnos, nosotros tenemos que ser parte de estos procesos. Disculpen si me equivoco porque yo no manejo muy bien estas cosas. El modelo que planteamos en función de revisar varias experiencias en su momento fue algo que denominamos MOPADES, Modelo Participativo y Autogestivo de Desarrollo Rural Sustentable. Partimos de que no del dinero, no lo que se tiene, no lo que dan las instituciones, sino de la situación de las comunidades, y estas comunidades de las comunidades vulnerables, comunidades desposeídas, pues sabemos que es donde está la mayoría de los pobres rurales y del deterioro ambiental, o sea, una pobreza social y una pobreza ambiental. Y creo que en México pues es una característica de más del 50-60% de nuestro medio rural. El segundo paso, digamos, etapa que vemos es la organización. Claro, no cualquier organización, sino una organización autogestiva y participativa. Desde ese momento tenemos que empezar a entender ambos, los sujetos con los que estamos trabajando y nosotros, cuál es ese tipo de organización que implica que acepten, que se motiven, que se interesen en este tipo de actividad. Generalmente son los movimientos sociales, alguien mencionó por ahí los movimientos sociales, los que de una manera serían casi que están buscando ciertos cambios
tienen ciertos intereses y posiblemente con ellos podríamos realmente iniciar un trabajo participativo y autogestionario. Pero si no aquí acepta la gente organizarse, si no acepta entrar en un proceso para esto, pues a veces nos va a fallar, o sea, la gente no va a comprometerse, no va a actuar y no se van a lograr algunos de los objetivos que se propongan conjuntamente. La tercera parte tendría algo que ver con la investigación y aquí empezamos con ver si hay la autogestión, que sea el autodiagnóstico, o sea, que la misma gente sea la que se autodiagnostica, define sus problemas, hace una caracterización de su situación, de su contexto, y vendría la cuestión ecológica, social y productiva definitivamente, y desde luego puede entrar lo político. En este contexto, digamos, se definen problemas, y vaya que sí hay muchos y diversos en el medio rural, ustedes lo saben. Después buscamos si hay algunos resultados, si se han hecho algunas investigaciones, si existe alguna información, algunos trabajos, estudios dentro de esa comunidad o región para ver si se puede adaptar, adecuar para poder resolver parte de esos problemas, tanto técnicos, sociales y económicos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera podríamos tener referencias y si no los hay, pues tenemos que hacer la investigación in situ, o sea, la investigación conjuntamente con los campesinos, donde ellos se convierten en experimentadores o investigadores para ir conociendo o definiendo o sistematizando su realidad. O sea, qué mejor que ellos conocen a través del tiempo, de la historia, sus problemas, a veces algunas posibles soluciones, a veces lo que ha resultado y no lo ha dado, y entonces con eso se puede ir avanzando. Implica tiempo, implica ritmos de la misma comunidad, son acciones que tal vez las instituciones no aceptan mucho porque son lentas y ellos lo que quieren son resultados cuantificables. Después de todo esto vendría, en base a los problemas y a lo que encontramos en la investigación, estamos integrando la cuestión de los proyectos y para ello se necesitan asesorías. ¿Qué tipo de proyectos, qué tipo de acciones se podrían realizar en función del autodiagnóstico, en función de las problemáticas y empezar a plantear qué proyectos elaboraríamos conjuntamente para empezar a actuar? Y pueden ser de diferente tipo. Desde la cuestión se ha mencionado cuestiones culturales, cuestiones de la tecnología tradicional, cuestiones de recuperación de semillas, cuestiones de la milpa, que la milpa no es solamente el maíz, sino es todo el conjunto que implica la calabaza, que implica el frijol, que implica las arveces, que implica los quelites, que implica todo un conjunto de plantas alimenticias, medicinales, etcétera, que realmente son lo que ahora, incluso contra el problema que tenemos, es una posibilidad de volver a esa agricultura familiar, de traspasto, de solar, y donde hay que buscar mucho recuperar este sistema. Desde luego que para los proyectos, y como estamos en la etapa de que, bueno, desde hace ya algunos años, de que los proyectos se financian por instituciones, pues se presentan a instituciones gubernamentales y muchas veces a las instituciones gubernamentales los proyectos que vienen de los campesinos, de los pueblos originarios no les interesan porque ya tienen sus propias orientaciones e intereses y entonces hay que buscar otras opciones de financiamiento. Puede haber apoyos de instituciones como las universidades posiblemente o apoyos de algunas organizaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales, pero o de fundaciones. Hay bastantes fundaciones en el nivel internacional que presentándoles algún proyecto de estas perspectivas podrían interesarse. Pero si no lo hay, pues lo que han hecho muchas comunidades o regiones es estar aportando de sus propios recursos escasos para avanzar en la solución de sus problemas. Ahí la autogestión, la participación está dando muchos resultados porque son sus propios proyectos. Entonces, después de esto, digamos, pensamos que con todo esto se podría constituir una cuestión que se llama, o se ha llamado desarrollo rural, pero en eso precisamente interviene lo que ahora estamos discutiendo, que es la educación. Y la educación pues ha estado presente desde hace mucho tiempo, es histórica en el país y en muchas regiones de América Latina y en el mundo, acerca de cómo se han educado a los agricultores, a los campesinos, para entender, para comprender cierto tipo de prácticas, de técnicas, y que según eso con ellos podrían desarrollar sus comunidades, sus regiones.
Generalmente con estos programas hemos encontrado y se ha evaluado, se ha sistematizado que muchos de los resultados pues, no han sido los que se buscaban, porque los que se benefician no son precisamente las comunidades, los más necesitados, sino otros que son. Entonces, en esta educación precisamente lo que buscamos es qué tipo de educación. Y ahí, digamos, en esa educación con el modelo planteamos que la educación tiene que ser participativa, tiene que ser autogestionaria, tiene que ser en función de los problemas que tiene la gente, en función de las necesidades que tiene la gente, y no imponer temas o procesos, y esto ustedes ya lo manejan más, que de alguna manera vienen de las instituciones o de algunos de nosotros. Pero tampoco se trata, como alguien mencionó por ahí, de transmitir ciertos conocimientos tampoco, porque eso ya se ha hecho mucho y precisamente Paulo Freire lo planteó con el concepto de invasión cultural, ¿ah? Y realmente pues eso hay que dejarlo atrás. Entonces aquí estarían algunos principios que nosotros hemos derivado desde hace mucho tiempo como un proyecto, un modelo, un planteamiento para hacer otro desarrollo. ¿Ah? Entonces ahí ya ustedes los vieron, son 10 planteamientos que estamos trabajando y que pues nos ha llevado tiempo. O sea, nosotros empezamos con el trabajo freiriano, la educación popular, desde la década de los 60, fines de los 60, cuando empezamos a trabajar en una comunidad de Veracruz, en varias comunidades, y realmente pues empezamos a ver que lo que nos habían enseñado en la universidad no funcionaba mucho, sino para poder desarrollar otras cosas que pensábamos que podrían servirles. Pero ¿qué es la participación social en el desarrollo? Hay varios planteamientos que se han dicho de la participación social. Se invita a la gente, va a asambleas, se les proponen cosas, dicen que aceptan, están de acuerdo y ya la hicimos. Participar es una cuestión tanto de nosotros como de ellos que implica integrarnos, que implica, y alguien mencionó hace un rato un problema del lenguaje, de lo técnico y lo popular, que implica que tenemos que hablar un poco más en los conceptos, en los términos que ellos manejan para entendernos mejor, porque a veces nuestro lenguaje es demasiado alto y pensamos que nos entienden. Ellos, como son muy respetuosos, los campesinos siempre nos dicen que sí, pero a veces no nos entienden. Entonces, ¿de qué participación hablamos? Una participación que se convierte en un diálogo, o sea, lo dialógico, donde se hay una relación horizontal de sujeto a sujeto, y es la esencia de una educación liberadora. Generalmente la otra participación, donde no más es estar y aceptar, realmente pues es una participación funcional, pero no es una participación que nos permita el cambio, la modificación de situaciones, el enfrentar situaciones para la transformación social. En este sentido, nosotros creemos que la participación social tiene que ver con una acción organizada, que tiene que ver con una situación en que la gente desarrolla sus conocimientos, intercambia sus saberes para contribuir a resolver, de acuerdo con sus capacidades y sus situaciones y sus tiempos, los problemas que tienen en el ámbito social, político y cultural, pero a nivel comunitario regional. Buscar esto es importante, implica tiempo, no ser de un año para el otro, pero ahí estamos, ¿no? Realmente es parte de un proceso. Han hablado ustedes de la cuestión de la participación y efectivamente la compañera que decía que no sé si será bastante, pero hay varias metodologías participativas. Tenemos lo más fundamental, lo más importante, lo que más usamos a veces en la investigación, que es la observación participativa, la investigación acción, la investigación participativa, y lo que hablamos, que algunos parece ustedes que están realizando porque ya tienen tiempo trabajando con organizaciones, es la participación militante, la observación militante, que implica que uno se hace parte de los movimientos sociales, anda con las organizaciones y avanza con ellas. Implica realmente una integración pues, casi total con el proceso y no solamente para hacer la investigación o hacer la participación. Cada una de ellas tiene sus características, desde luego,
En un proceso de investigación-acción, que es lo que más se está ocupando, implica básicamente identificar un problema, participar con la gente para resolver ese problema, hacer ciertas acciones que se demandan, resolver el problema, y a veces con eso consideramos que ya es suficiente. Sobre todo cuando hacemos trabajos de investigación, ya hicimos el trabajo de investigación, se propuso la acción, se desarrolló, se resolvió el problema y vámonos a otra parte. Ese proceso pues realmente no compromete, no implica hacer una actividad más comprometida, arriesgada, y simplemente nos sirvió para otras cosas, pero a la gente tal vez le quedaron más dudas, tal vez le quedaron ganas de que se siga trabajando con ellos, pero nos tocó terminar, cumplimos nuestro trabajo y nos vamos. Este proceso puede ser interesante, coadyuva a resolver los problemas, pero se queda en eso. Sin embargo, la investigación-acción participativa tiene mucho más. Es una cuestión de educación, de investigación y de acción, de organización. Si no se realizan estos tres procesos, creo que no estamos haciendo investigación-acción participativa. Lo primero es un trabajo educativo con el grupo, con la organización, con los sujetos que están interesados en hacer algún cambio, en transformar alguna situación. Este proceso puede ser corto, puede ser muy importante para ganar confianza entre ambos, de ellos a nosotros y nosotros con ellos, para empezar a avanzar. Luego ya con eso hacer precisamente el autodiagnóstico, la cuestión de la investigación social, donde ellos se involucran, donde ellos participan y que requerirían de alguna asesoría, de alguna orientación del técnico, del investigador para avanzar. No hacer la investigación por ellos, sino que ellos entren, estén haciéndolo. Y después de eso, de identificar una serie de problemas, cómo le van a entrar, cómo lo van a resolver. Los problemas son de ellos y entonces viene la acción social organizada, que implica acciones políticas. Si no cumplimos con estos procesos en un trabajo de investigación participativa, yo creo que no estamos haciendo el método, el proceso, el esquema, lo que a veces enunciamos y simplemente nos quedamos en algunas de las partes. Y esto para hacerlo en un trabajo de investigación con tiempos que están establecidos, sobre todo por CONACYT, que 2 años para maestría y 4 para doctorado, no nos permite hacer mucho más que algunas de las actividades. Entonces habría que pensar bien cuando se habla de hacer investigación de acción participativa, sobre todo porque lo último implica un compromiso social, un compromiso de proyecto y que puede ser para un proyecto de vida, pues, ¿no? De otra manera, pues, estamos haciendo una investigación, pero no llegamos a hacer la investigación participativa. Desde luego, la IAP tiene su proceso, implica que los sujetos participan en todas las fases de la investigación que conocemos, que establecemos cuando hacemos un protocolo, y entonces habría que buscar quiénes definen los temas sobre la investigación, con ellos, cómo se formulan los objetivos. Esto lleva tiempo, esto no se puede hacer de un día para otro, en 2 años, en 4 años. A veces nos requiere mucho más tiempo y a veces no avanzamos y creemos que ya hemos terminado y resulta que vamos para atrás, como en la investigación. A veces las hipótesis no funcionan y habría que reformularlas. Entonces realmente es un proceso bastante interesante, motivante, apasionante y que a la larga nos puede dar ciertos beneficios, ciertas satisfacciones de trabajo con la gente. Cuando la gente ante un problema y estar participando con ellos encuentra la solución a su problema, creo que ese es el mejor comprobante, la mejor comprobación de que la investigación funcionó. Cuando se nos pide rigor científico, tenemos que referir a la gente con la gente que hizo el trabajo participativo, con la gente que tiene resultados concretos y reales por los que estaban luchando. Cuando hablamos de hacia dónde tendría que llegar la IAP, pues son todos los autos: autogestión, autoinvestigación, autoorganización, autocapacitación, autodisciplina. O sea, todo esto pues implicaría tal vez cursos establecidos con tiempos para que esto también les podamos dar a los compañeros cuando terminan
un papel, un certificado de graduación, ¿no? Porque han actuado como hay. Y sí hay resultados en ese sentido de algunos grupos con los que hemos trabajado, que ya ellos mismos están desarrollando parte de las actividades. ¿De dónde nosotros hemos derivado muchas de estas cosas? El compañero Emanuel dice, bueno, pues el maestro Mata tiene algún tiempo trabajando en esto, tal vez no les quiso decir cuántos tiempos, pero yo empecé en el 66. Yo egresé de Chapingo en 1966, empecé a trabajar precisamente como extensionista. Me corrieron porque yo no pude ser el extensionista que querían las instituciones. Yo quería trabajar con la gente, preguntarle a la gente y hacer cosas con la gente, pero pues no serví para ser extensionista, que era el difusor, el impulsor, el promotor de las tecnologías. Después hice todas estas actividades hasta ahora que estamos desarrollando un proyecto fundamental que implica la cuestión de la educación participativa, transformadora, y que llamamos escuelas campesinas el proyecto. Estas palabras clave que están al final son importantes que las anoten por ahí, que es lo que hemos derivado como experiencia de todo este asunto, que es dialogar, aprender, compartir, humildad, respeto y compromiso. Ahí no está la palabra enseñar, no es para la palabra transmitir. O sea, también tenemos que cambiar nuestro vocabulario cuando trabajamos con la gente de igual a igual. ¿Qué son las escuelas campesinas? Que es una experiencia, incluso en el texto que les mandé, al final planteamos de esto. Esta experiencia la empezamos a generar a principios de este siglo, en base a toda la experiencia que ya habíamos desarrollado y que encontrábamos que no teníamos, que se hablaba mucho pues de hacer este tipo de acciones, de procesos, pero en la realidad se hacían ya sea separados o no se integraban para buscar que pudiéramos ir cambiando tanto nosotros, los promotores, como los propios campesinos y compañeros de pueblos originarios, hacia otro tipo de experiencias, hacia otro tipo, pues incluso de buscar un nuevo tipo de sociedad que no se logra tampoco con un aspecto educativo, sino que implica muchos otros aspectos. Pero la idea es integrar esta educación con la investigación de acción participativa, con la educación popular y con la organización rural autogestionaria. Aquellos principios que mencioné de investigación de acción participativa, ya integrados, nos tienen que llevar a cambiar nosotros, a cambiar el grupo, para cambiar la realidad en la que estamos inmersos. El propósito, pues, es darles poder a los campesinos para gestionar y desarrollar proyectos de beneficio comunitario regional. O sea, tratar de que entiendan, que comprendan que ellos pueden, que ellos tienen el poder, que ellos pueden compartir incluso acciones del poder con las instituciones para avanzar juntos. Y esto lo hemos llamado el proyecto estratégico institucional de escuelas campesinas. Hemos realizado 15 encuentros nacionales. El último se realizó en Chiapas y después seguimos realizando el primer Congreso Nacional de Escuelas Campesinas el año 2018. ¿Cuáles son las diferencias entre el extensionismo y las escuelas campesinas? Pues es gran parte de lo que ya hemos mencionado con ustedes acerca de lo que es la educación, diferente a lo que es la imposición, la invasión cultural, que es gran parte de lo que hace la extensión agrícola. ¿Dónde están las escuelas campesinas? Pues en varias partes del país hemos ubicado más de 50, 60 experiencias concretas, pero nosotros trabajamos en esos estados donde se han estado desarrollando actividades desde 2000 hasta la fecha, con avances considerables en varias de estas regiones. Entonces hemos constituido, incluso se ha construido conjuntamente con los compañeros campesinos indígenas, un movimiento social que genere lucha por implementar un modelo de desarrollo alternativo al convencional estatal y que relaciona la conservación de los recursos naturales con los problemas más ingentes, más importantes que enfrenta la población en general, que es la pobreza, el desempleo, la desnutrición, la contaminación, etcétera. En esto, y ustedes han mencionado algo importante, que es promover, impulsar la agroecología, la agricultura orgánica, todo ese tipo de experiencias, de actividades, que incluso
son propios de los mismos grupos campesinos con los que trabajamos. Aquí estarían los principios educativos y temáticas de aprendizaje de las escuelas campesinas. Los principios educativos se ha elaborado casi un decálogo e incluye la educación popular y el aprendizaje colaborativo. Tiene todas esas otras cuestiones de las que ya hemos platicado anteriormente. Y las temáticas de formación, pues son algunas de las que ustedes están también trabajando en sus investigaciones, que implican la cuestión de la otra agricultura orgánica agroecológica, otra educación, otro desarrollo, la autogestión y empoderamiento, las artesanías, los tianguis de productos sanos, el ecoturismo, educación intercultural, comunalidad, agriculturas campesinas, cooperativismo, democracia y calidad de vida. Sobre todo la cuestión de buscar una democracia participativa y no solamente para elegir autoridades, sino que se tiene que participar para poder lograr triunfar en algunos problemas y mejorar la calidad de vida de la población. Estos 10 conceptos creo que serían los que habría que recoger y de alguna manera están planteados en el texto que les enviaba. ¿Hacia qué educación tendríamos que buscar, tendríamos que promover? Y creo que todo esto, pues ustedes de alguna manera lo mencionan en sus exposiciones de hace un momento. Pero sobre todo buscar que cuando hablamos de la concientización, es que ambos, ellos y nosotros, nos concientizamos, porque a veces se dice, voy a concientizar a la población. No, vamos a concientizarnos, vamos a hablar de trabajos nuestros, de proyectos nuestros, incluirnos más en estos procesos para lograr libertad, lograr democracia, lograr transformar situaciones e incluso con cuestiones técnicas que permitirían integrar a gente que está buscando también aprender a hacer este tipo de cosas. En algunos resultados, bueno, pues desde luego en el tiempo que llevamos hemos encontrado que los propios participantes en las escuelas campesinas pues nos manifiestan que sí les ha apoyado, sí les ha ayudado, sí les ha auxiliado este proceso para mejorar algunas de sus condiciones de vida y comunitarias. Lo que buscamos en esos procesos es la cuestión política, la conciencia política, pero no lo hemos logrado si apenas estamos avanzando. Bueno, a veces ni nosotros, ¿verdad?, logramos concientizarnos de esto y bueno, menos en las otras personas que tienen menos formación en estos procesos. Pues es todo, realmente esto podría, de alguna manera, en las experiencias que platicaron, yo me trato de orientar en varias cuestiones. Por ejemplo, cuando se dice, vamos a investigar, y disculpe, el sistema MIAF, es un sistema que estaba tal vez desarrollado en diferentes partes del país, pero tenía diferentes formas de realizarse. Pero de repente por el INIFAP se establece que sea uno, milpa intercalado con árboles frutales, e incluso se adopta como un sistema a nivel nacional por Sembrando Vida, cuando en algunas regiones muy particulares esto ha implicado que se les eche abajo, se les haga a un lado sus sistemas también de producción que estaban combinando varios de estos cultivos de otra manera. Entonces yo creo que a veces, aún cuando fuera interesante para algunas regiones o comunidades, realmente en otras comunidades es lo mismo. Las cuestiones ambientales, culturales, sociales y económicas, territoriales, entonces como que hay que trabajar más en función de eso y de las experiencias de la gente para poder armar proyectos que sean de su beneficio. Con esto, bueno, yo quisiera dejar la plática y pues esperarnos. Escapar. Ya. Gracias, Bernardino. Pues muy interesante tu conversación y tu experiencia. Nos dejas muchísimas cosas abiertas, entonces vamos a darle la palabra a los demás.
Si alguien quiere, pues, ampliar las inquietudes que tenía en la mañana a partir de la exposición de Bernardino, o... ¿Sí? Adelante, por favor. Se escucha tu voz robotizada, Pino. Sí, adelante, Irene, por favor. Bueno, doctor Bernardino, a mí me hace pensar cuando lo escucho es si el tema de construir abordar la problemática desde la comunidad, desde el sujeto, quien vive el problema, el modelo de la investigación académica es que 1 año o 2 años el estudiante se prepare para definir su problema, está definiendo su problema desde su propio espacio, ¿no? Desde su propio espacio, su problema, más bien, está definiendo su propio problema como joven investigador, pero no está abordando la problemática comunitaria. Entonces hay un desfase ahí en la academia. También la academia tiene este tema de educar. ¿Qué significa educar hoy en el siglo XXI? Cuando hay un desfase también de la educación institucional, digamos, la formal. O sea, también ahí cuando se encuentran 2 tipos de educación, ¿no? También, o sea, ahí este es el primer cuestionamiento. Hay un desfase de la educación institucional con respecto a la formación comunitaria o la educación popular. O sea, ahí, porque dices, si el problema un joven lo define en su escritorio, leyendo medio kilo de textos o 100 autores, y después quiere decirle al campesino que ese puede ser el problema, de entrada ya hay una conversación a destiempo, decíamos algunos, ¿no? Que estamos a destiempo siempre. Esa es una primera que me hace reflexionar lo que comenta. Y la otra es el trabajo, la formación. Yo decía de unos compañeros, ¿qué es la formación? Porque usted decía, ¿no? El extensionismo, pero también sigue continuando el modelo de extensionismo, o nos sigue pareciendo que aunque lo cuestionamos, lo seguimos reproduciendo, ¿no? El poweriano, ¿no? O sea, investigadores que ponen el PowerPoint, que hay que leer muchos textos para garantizar un aprendizaje. Entonces, sigue habiendo, aunque lo criticamos y los cuestionamos, sigue siendo el mismo modelo, el mismo esquema de aprendizaje, y cómo rebasar eso hoy en una situación que nos invita a otra manera. Esos son 2 comentarios que me gustaría hacerle, doctor Bernardino. Bien, gracias, Irene. Bernardino, vamos a escuchar más intervenciones y ahorita lo redondeamos, ¿no? Sí, Olga, ¿encendiste tu audio? Es que estaba hablando el doctor Bernardino, pero tenía apagado su micrófono. Ah, bueno. ¿Quieres hacer algún comentario? Bueno, sí, aprovechando. Adelante. Sí, aprovechando, yo quisiera, en su texto, el maestro Bernardino habla de la generación de contrainstituciones cuando hay procesos de autogestión pedagógica en esta educación libertaria. Entonces, yo quisiera escuchar su punto de vista sobre cómo potenciar esta riqueza de los movimientos sociales, cómo hacer para que estos movimientos sociales sean visibilizados por sí mismos y por los demás como espacios pedagógicos de mucha riqueza, porque ciertamente lo que comentaba la compañera hace rato, hay como 2 propuestas educativas que se contraponen y que de pronto no es fácil que dialoguen entre sí. Pero creo que tampoco se ha visibilizado suficiente
toda la riqueza pedagógica que puede haber en los movimientos sociales, y hablo de los agroecológicos, cómo potenciar toda esta riqueza para la masificación, para el escalamiento de la agroecología. Gracias. Bien, muchas gracias. Con esto, Bernardino, ¿podemos iniciar? Con esos podemos continuar, a ver si se despiertan más. Estas preguntas, al sábado también platicé con los compañeros de un compañero que estaba dando un curso en Colombia y me invitó pues para que platicara con ellos, y las preguntas pues son similares, ¿no? Sobre todo en Colombia, que están haciendo algunas cosas muy interesantes. Yo he estado en Colombia 2 o 3 veces, en el Santa Requichao, donde se incluso vimos recomendando. ¿Acaso nos podríamos educar con los campesinos? Esta pregunta es importante para ver el siguiente tema. ¿Qué tanto podemos aprender de los movimientos sociales? Entonces, ir a los movimientos sociales no es simplemente a estar allí, observar, sino hay que buscar aprender con ellos. Y en función de eso, irnos enriqueciendo y compartiendo la experiencia con otros compañeros en la medida que podamos tener otras reuniones para ir avanzando en el movimiento social. El movimiento social es algo más general, hay particularidades, pero el movimiento implica una transformación, un cambio de las situaciones en que estamos viviendo. Y ese compromiso tendríamos que tenerlo cualquiera que piense en cambiar o transformar algo. Ese elemento en la cabeza tenemos que tenerlo, tenemos que cambiar. Tenemos que ir cambiando nosotros y ir viendo la posibilidad que alrededor también vayan cambiando con nosotros. Si ellos nos influyen bien, si nosotros influimos bien, pero ambos tenemos que ir avanzando juntos y apoyándolos. La solidaridad, la cooperación son elementos importantes para avanzar. No el individualismo, no la competencia, porque eso nos hace no visibilizar a los otros, ¿no? Entonces, ahí de cómo aprovechar los movimientos sociales para potenciarlos, sobre todo en la agroecología. Pareciera que los que estamos planteando la agroecología estamos descubriendo algo nuevo. Y en todos los académicos y científicos estamos planteando, vamos a plantear cómo hacer otra agricultura. Si vemos la historia, si vemos lo ancestral que alguien decía, ahí hay mucho de agroecología. Y entonces lo que hay que hacer es reconocer que hay avances anteriores que ahora podrían irse modernizando o haciéndose de manera diferente, pero ya hay cosas. Nos decía todo eso. Vamos a hablar de la investigación de Huarache. La investigación hay que hacerla con la gente, preguntándole a la gente, aprender de ellos, porque ellos tienen algo más que los científicos. Nosotros tenemos conocimientos, ellos tienen sabiduría, porque han ido aquilatando la experiencia directa y la han ido aplicando y tienen teoría y práctica completamente integrados. Nosotros a veces tenemos mucha teoría, pero nos falta la práctica. En todo tipo, ¿no? Tanto teórica como en la teoría como en la práctica concreta. Entonces, en los movimientos sociales para la educación y visibilidad es importante integrarse e ir con ellos buscando, ahora que se habla de la sistematización, de ir con ellos, ir sistematizando experiencias para ir aprendiendo juntos. Porque no todo lo que se hace a veces es bueno, es positivo. A veces hay dificultades, a veces hay equivocaciones. Ya entrando en confianza, habrá que hacérselos ver para poder avanzar, pues, no precisamente para que ya no hagan lo que estaban haciendo. Y esa es parte de ir haciendo un aprendizaje diferente. Los movimientos sociales, incluso hay por ahí algunos textos que dicen que cómo aprender con los movimientos sociales, porque pero hay que integrarse, pues, ¿no? Pues si los platicamos, si los observamos, desde luego no, hay que estar, hay que meterse.
Y ahí la pregunta era cómo, qué resultados o cómo se fomenta la participación de la comunidad en los currículos. Ahorita nosotros estamos tratando en este laboratorio que les decía de invitar a nuestros grupos de escuelas campesinas, de los que tienen compañeros que están estudiando el doctorado, que compartan con nosotros sus experiencias. Seguramente no nos van a hablar en los conceptos que nosotros manejamos o que ellos manejan. Vamos a tener que hacer el esfuerzo de entendernos o preguntarles, porque a veces su léxico es más directo, es más de la práctica, pues, ¿no? No está tan adornado. En ese sentido tenemos que también entendernos y por eso es muy importante vincularse. La vinculación de la educación con la problemática rural en cualquier aspecto, en cualquier actividad, es muy importante para aprender juntos. Si no lo hacemos, seguimos hablando de ellos. Como alguien dijo por ahí, elaboramos con 50 textos nuestro problema de investigación. Y luego para hacerlo entender a nuestros compañeros, a los que vamos a hacer objetos, que no se debe ser objetos, sino también en la investigación participativa, pues nos lleva tiempo. Y luego, pues a veces eso nos desespera y mejor ajustamos las hipótesis para que salgan los resultados que quiere el proceso. Pues nos dé la guiada de que ya avanzamos, ¿no? Aunque esté equivocado, ya tengo que regresar. ¿Cómo participa la comunidad importante? Les decíamos en investigación participativa, la primera actividad es la educación campesina. Pues cuando nos invitan a un lugar, nosotros no vamos nomás para promover nuestra actividad, sino vamos donde nos llaman, decimos. Si nos invitan, una comunidad, un grupo, vamos. Nos invitan y no podemos nosotros, pues tampoco andamos promoviéndonos porque hay demasiadas cosas. Pero ya cuando nos invitaron, empezamos la primera reunión, la primera plática con una asamblea de las gentes que sean. Y ellos nos tienen que especificar que tienen o por qué quieren hacer ciertas cosas. Y nosotros decimos lo que podríamos hacer. Y de inmediato, como no llevamos nada material, algunos grupos dicen, no, nosotros creíamos que nos iban a traer fertilizante o semillas, crédito para los problemas que tenemos. No, entonces no. Porque el gobierno y con sus vecinos trae, bueno, pues ahí está el gobierno, pues, pero no nosotros que vamos de la universidad, pues la universidad no tiene escasamente tiene para mandarnos los viáticos, vehículos, etcétera. Entonces, hay un primer compromiso, o sea, en la comunidad. Si quieren, de acuerdo con nuestros planteamientos, que es educar y organizar, que eso sí no nos cuesta nada, ¿eh? Pero sí trasladarnos, le entramos. A partir de ahí empezamos a conocernos, ir a hacer recorridos en la comunidad, ir a ver sus parcelas, estar en las reuniones familiares, en los grupos, y ahí empiezan a salir las cosas. Primera actividad, ganarse la confianza de la gente. Y la confianza se tiene que ganar una actividad que en primer momento les dé la visión de que efectivamente vamos para apoyar, para colaborar, para compartir, no para sacar, extraer, quitarles cosas. Entonces, ganar la confianza ya implica la posibilidad de entrar en otras cosas. Cuando se hace el autodiagnóstico, entrar a problemas más serios, más difíciles. Por eso la investigación viene después de que ya con el grupo estamos más o menos en confianza, ya nos saludamos seguido, a veces nos llamamos por el nombre, sin decir si es ingeniero, es maestro, tal como está. Esa cadería es importante en la relación social, depende de las regiones, de las situaciones, a veces no se permite, ¿no? Y entonces la unidad empieza a participar primero, y después, pues, ellos agarran el proceso y llevan a pasar. El relevo generacional es un problema muy serio. Los jóvenes ya no están muy interesados en seguir y estar en el campo, porque se han dado cuenta que la agricultura, el sistema mismo, a un lado, la viene desapareciendo, ya no apoya.
ese cuidado de mucho con juegos, con cuestiones lúdicas, pues, y en el medio ambiente natural, que ahora ya no es muy asequible porque pues, estamos en este de la pandemia, pero tenemos experiencias de esos. Incluso se elaboraron algunos juegos para proporcionar, para apoyar este tipo de actividades, que desafortunadamente la maestra que nos apoyaba nos dejó, pero nos dejó también algunas cosas que contribuyeron a avanzar con el proyecto de las campesinas. En el caso de actividades de las, pues no de las guerrillas, en su momento tuvimos problemas porque allá por los 70s, cuando iniciábamos actividades de estas, el proyecto de trabajos de campo universitarios, que implicaban de hecho la vinculación de la universidad con la problemática rural, estaban las tomas de tierras. En algunos lugares donde andábamos, pues tuvimos problemas con algunos compañeros, porque las camionetas de la unidad tuvieron algunos hechos violentos, y en la universidad nos dijeron que dejáramos de hacer ese tipo de actividades porque pues podríamos tener problemas más serios, ¿no? O sea, se decía que andábamos haciendo actividades subversivas también, pero nosotros con la educación pues no creíamos que estas cosas puedan subvertir algo. Estábamos organizando, pues tampoco pensábamos, pues eran cosas que se van. Pero en aquel entonces y ahora se sigue pensando que son actividades que subvierten el orden constitucional. Tuvimos algunos problemas, no dejamos de hacer estas cosas, nos cuidamos más. Y con escuelas campesinas, pues ahora con lo del narcotráfico, los compañeros donde vamos en algunos lugares, pues afortunadamente nos avisan cuando hay ciertos problemas, porque pues estamos identificados, pues andando en estas cosas no está uno exento, ¿no? De qué andan haciendo, por qué, a quién sirven, etcétera. Y pues, el cuidado con la misma población es importante, ¿no? Dejar de ir cierto tiempo, de hacer ciertas cosas que se hacían antes, de movimientos, mítines, tomas de instalación, pues ya no, cosas. Y ahora menos, bueno, aparentemente, ¿no? Porque la situación no lo permite, pero pues cuando yo decía del compromiso, pues hasta eso implicaba, ¿no? Porque la organización, si uno está más con ellos y plantea una situación y nos invitan a participar, pues cuando menos éramos los que tomábamos las fotos, del partido antes, o sea, hacíamos cosas, ¿no? Pero es parte del proceso de los movimientos sociales, ¿no? A veces ellos mismos nos cuidan. Recuerdo con un líder, alguna vez hicimos una movilización en Toluca, enfrente del Palacio. Vinieron, se hablaba de que ya venían los granaderos, los policías a reprimirnos. Y el señor, el que lideraba la organización, nos dijo, oiga, maestro, ¿qué le parece si mejor nos vamos? Oiga, pero estamos aquí, ya va a salir la comisión y vamos a ver. Sí, pero mire lo que están planteando y nos van a golpear. Y si nos golpean a la gente, ya no van a volver a venir. Qué sabio, ¿no? De gente que en un momento dado cualquiera diría, no, los enfrentamos, no. Y es un conocimiento que uno tiene de los que dirigen movimientos sociales de veras, porque otros nomás lo hacen para sacar billetes. Fue un aprendizaje importante, ¿no? No siempre hay que enfrentar por enfrentar. Más bien hay que ver qué podríamos ganar más adelante. Entonces también nos han enseñado cosas los campesinos en esto. Creo que contesté las preguntas, ¿no? Así ha sido. Gracias. Bueno, pues gracias a ti, Bernardino. Pues sí, realmente no sé si todo se responde, ¿no? A mí me quedan algunas inquietudes, pero ¿alguien más quiere comentar la intervención de Bernardino, por favor? ¿Alguien se quedó con alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, yo quisiera saber qué tanto contrapeso hacen las escuelas campesinas en los estados donde hay estas experiencias.
qué tan importantes, qué tan significativas son en relación a las escuelas formales, institucionalizadas más bien, ¿no? Aquí hay un concepto que está tal vez pensando también la compañera Olga. El concepto de escuela generalmente está en la perspectiva institucional, o sea, son cuestiones institucionales. Pues yo le respondería que estas no son institucionales. ¿Por qué campesinos? Porque el concepto campesino lo tenemos como un concepto ancestral, como un concepto de origen, como un concepto que debemos seguir rescatando para la lucha, porque son grupos y organizaciones que en el tiempo, incluso Vía Campesina lo plantea, siempre están luchando y siempre son incómodos para el Estado, para los programas gubernamentales. A veces les aceptan ciertos planteamientos, pero no siempre, y tratan de que no funcionen de esa manera, sino de acuerdo con lo que plantea el Estado. Y entonces son escuelas campesinas, se han identificado como unas organizaciones e instancias, pues fuera del Estado. Están luchando, están en movimiento. En algún momento, pues, nos invitaron a nivel del gobierno federal a presentar nuestro proyecto para ser financiado. Lo hicimos 2 años. Siempre nos decían que eso era lo que querían, sobre todo el Instituto de Transferencia de Tecnología. De eso se trata, de que ustedes con los campesinos trabajen y se impulse la agroecología, las técnicas. Y resulta que cuando llegaban los recursos nos avisaban, no alcanzó para ustedes, pero háganlo el otro año. Y ahí estamos haciendo otro proyecto. Entonces confiamos ya del Estado de que nos esté pidiendo hacer cosas, porque implica trabajo, pues, implica hacer una serie de formatos y de proyectos, y era a nivel nacional. Después en los municipios también nos han invitado, o sea, saben que estamos trabajando con algunos grupos campesinos, y entonces nos invitan, y sobre todo los partidos políticos. Entonces cuando se plantea la posibilidad de si habrá financiamiento, si habrá posibilidad de ayudar, sí dice, pero ¿qué podríamos lograr en 3 años? Pues en 3 años, fíjense que la gente va a entender que la política es así, pero posiblemente pues ya no voten igual, porque realmente se toman conciencia. Hijos, pues no, eso no nos interesa, porque lo que necesitamos es gente que realmente pues siga apoyando, ¿no? Entonces tampoco en los municipios hemos tenido mucha aceptación, mucha invitación a participar. Al contrario, en algunos municipios han dicho para que ya no vengan esos muchachos de Chapingo a hacer ese tipo de trabajo porque son sacando a la gente, ¿no? Están hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, el último evaluación que se hizo en 2017 nos llamó la atención de una tesis de maestría en San Luis Potosí. Creo que se los puse ahí en el documento, donde relacionaron nuestro trabajo con la defensa de los derechos humanos, y que hay 2 conceptos que están trabajándose fundamentalmente en escuelas campesinas, que es la solidaridad y la comunalidad. Y eso a nosotros nos satisface porque es parte de lo que hemos venido a través del tiempo recuperando como principios, sobre todo de grupos y organizaciones campesinas de los pueblos originarios, ¿no? Esto de la comunalidad, pues nos ocurrió con el encuentro campesino que hicimos en Oaxaca, y ahí nos orientaron que ese tendría que ser un elemento importante de las escuelas campesinas. Considerar la comunalidad, no solo de cooperación, ¿eh? Y la solidaridad, pues es parte de lo que todos los grupos se buscan, ¿no? Hacerse solidarios. Entonces, ante las escuelas oficiales y formales, pues no tenemos un reconocimiento, y más bien lo que buscamos a veces es solicitar que nos permitan establecer con ellos algunas actividades en el aspecto de
agroecología, estableciendo algunos huertos familiares para la alimentación y todo eso, y a través de los niños que podrían ya, bueno, se ha permitido en el caso de Morelos, y la cuestión de elaborar ciertos trabajos culturales con niños, sobre todo para elaborar ciertos trabajos de plástica, educación más de pinturas, y los niños recuperando la historia de las comunidades hacen las réplicas de algunos eventos que han ocurrido, ¿no? Es otra forma de trabajo. Y varios nos han dicho, bueno, ¿y cómo le hacemos para formalizar esto? Para dar un diploma, para dar un certificado. No lo hemos pensado, francamente. No es parte de la intención. Es el conocimiento y el aprendizaje lo fundamental para avanzar. Ok. Gracias, doctor. Bueno, gracias. No sé si alguien más, Carmen, ¿querías comentar algo? Vi que encendiste tu Pues video. sí. Por favor. Pues antes que nada, pues felicidades por el trabajo que han hecho, y las escuelas campesinas realmente es un reto muy, muy fuerte consolidarlos. Los recursos económicos con los que se cuentan, esos a veces inexistentes. Y entonces a veces se necesita como mucho interés personal, no tanto económico, ¿no? Como que lo económico sale por... se está esperando que haya recursos para eso, pero realmente el impulso es una cuestión como ética, un involucramiento emocional propio, ¿no? De un interés de que las cosas vayan mejor con el medio ambiente, y eso es muy, muy de reconocerse porque es un esfuerzo muy grande. Y en ese sentido, se me pensaba en cuáles son los retos, los principales problemas que se presentan para que se consolide o para que siga en camino una escuela una escuela campesina. Por ejemplo, en cuanto a que los principios económicos que están involucrados en que la agricultura continúe como está, utilizando estos elementos agroquímicos que son costosos y que el mismo campesino necesita invertir mucho dinero para poder utilizarlos, y entonces desprenderse de toda esta dinámica económica de mucho dinero. Y entonces que es muy difícil como dejarlo, ¿no? Como que soltarlo a las autoridades. Incluso lo vimos con el problema en el que estuvo involucrado Víctor Toledo, en el que se manejó mal la información que él difundía, ¿no? De que el mismo gobierno está impidiendo que se renueve como la tecnología, o que se vea una acción para mejorar el medio ambiente, les dé recursos para que se les para que puedan tener más fuerza, ir creando más posibilidades de fortalecerse y crear más escuelas. Entonces, pienso que eso es uno de los retos más fuertes, en lo económico, y cuál es la visión que ustedes como especialistas o que están muy involucrados en los temas hacia el futuro, en un futuro cercano, si va a ser posible lograr consolidar un proyecto más grande para que tenga fuerza para poder luchar contra estos grandes sistemas económicos, como escuela, ¿no? Ya como algo más formal. Y en cuanto a lo otro que comentaba al principio, de darle importancia destacar la relevancia de los propios discursos de los campesinos o de los milperos, de la gente de las comunidades, también pensaba yo que uno de los retos también ahí más fuertes es que
no solo los propios campesinos, sino toda la sociedad, incluso de las comunidades mismas o de las escuelas mismas o de la sociedad en grandes escalas, tener como más difusión para que estas cuestiones de discriminación, de rechazo o de debilidad, que sientan muy débiles, muy vulnerables a las comunidades, que sus fortalezas de conocimiento siempre estén en segundo plano, que no sean reconocidas, tiene una fuerza muy grande para que la gente misma se sienta libre tan fuerte, tan sólida, tan valiosa en su conocimiento, en su labor y todo esto, para que lo continúe. Siento que la sociedad ejerce mucha presión para detener estos procesos, porque bueno, históricamente sabemos, ¿no?, que se han consolidado ya con mucha fuerza por siglos todos estos elementos de sometimiento, de que, bueno, esta necesidad de tener una autoridad que te avale, ¿no?, porque no te sientes tan fuerte que tu conocimiento sea valioso. Y siento que la sociedad necesita como más difusión para reconocer estos saberes que están muy desde el discurso del hegemónico o del grupo dominante, están muy sometidos, muy aplastados, muy escondidos. ¿Cómo poder también involucrar a toda la sociedad para que vayamos poco a poco en un largo plazo quizá, pero haciendo valer y fortaleciendo en el imaginario de la población pues estos grandes fortalezas y potenciales que tiene la comunidad o las poblaciones de pueblos originarios o las sociedades rurales en transición? Bueno, ese sería mi comentario. Gracias. Adelante, Bernardino. Muy bueno, muy buen comentario. Realmente es un reto, y cuando es el reto, pues es un reto en el tiempo. Creo que la situación actual, lo que estamos viviendo hoy, nos permite cuestionar todo este desarrollo capitalista que hemos tenido que en más de 200 años, que nos ha llevado en gran parte a la destrucción de la naturaleza, a la destrucción de los recursos naturales, y que recordar, retomar, recuperar algunos conocimientos, ustedes han dicho por ahí ancestrales, cuando menos revisarlos, permitirían superar parte de la situación en que nos encontramos. Ahí vendría algo de lo que dice la compañera Carmen en la perspectiva de que toda la sociedad entendiera que hay que revalorar a la agricultura y a los campesinos, porque precisamente de ahí viene la producción de alimentos. Y si ahora estamos consumiendo una alimentación que favorece las enfermedades que son comorbilidades para la pandemia actual, pues es un producto de esa alimentación. Entonces tenemos que recurrir, tenemos que volver a hacer entender a nuestra sociedad que ciertos alimentos que incluso ya han sido reconocidos a nivel mundial como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, la alimentación campesina, en México al menos, ¿no? Pues que habría que recuperar, pero ya eso para muchos es lo viejo, lo olvidado, lo tradicional, lo antiguo, y que no hay que recordarlo. Ahorita recuerdo de un autor francés, Mafestoli, que plantea en su texto El regresar del tiempo, un poco discute esto, y utiliza un término que a mí realmente yo no lo conocía, que se llama la proxémica. La proxémica, y es un concepto interesante porque ubica mucho cuando uno lo empieza a relacionar con el trabajo que hace con las comunidades campesinas y con los pueblos originarios. Parece que ahí están algunas de esas cosas. No es tanto regresar el tiempo a aquellas épocas, pues efectivamente, pero sí tal vez los elementos esenciales que permitían, por ejemplo, una alimentación más natural, más nutritiva, y que no usaba toda la cuestión de los químicos y la cuestión de los
transgénicos y agrotóxicos que hoy se aplican. Entonces, quitar todo eso es una parte de la educación, pero eso no se logra con que solamente los técnicos vayan y le digan a los campesinos o a la gente que no los consuma. A nosotros nos ha funcionado mucho en las escuelas campesinas los testimonios de compañeros campesinos que les han ido a decir en los grupos por qué los han afectado todos esos agrotóxicos, el cáncer, la diabetes, la hipertensión. Y entonces la misma gente les hace más caso a ellos que son como iguales para entender que cuando van los técnicos a dar sus pláticas de que pudieran ser negativos esos productos. Y casi no lo dicen, siempre van con la idea de que son buenos para esto o para el otro, ¿no? Para combatir las plagas, para que su planta produzca más, etcétera, ¿no? Y entonces ante eso también hay ciertas ecotecnias, también técnicas agroecológicas que posibilitan recuperar ese tipo de situaciones, pero a veces los compañeros campesinos piensan que son más lentas, no se ve el resultado rápido como con las otras tecnologías y es parte de lo que les evita pues estar usando otras técnicas que no sean las que les recomiendan las casas comerciales de agroquímicos, ¿no? Pero, pues todo eso hay que estarlo insistiendo. Yo creo que el reto es que hay que seguir. Si no es rápido, poco a poco se va a ir logrando. Incluso yo creo que el compañero Emanuel en su momento les tendría que platicar la experiencia que tienen en Chiapas con la red de escuelas campesinas, que fue la primera red que se formó en el país sobre esto. Y creo que son los que han avanzado bastante en ir conjuntando experiencias de este tipo para ir integrando esa red y que le está dando bastantes, yo pido buenos resultados, pues para nosotros es referencia también para avanzar en esto, ¿no? Incluso tienen por ahí un texto que les podría compartir del evento del 17, donde hay muchos, hablando de la sistematización de experiencias, de textos que elaboraron los propios grupos que trabajaron en mesas de trabajo y elaboraron sus textos y los compartimos en una publicación. Creo que eso es muy interesante porque incluso hay experiencias de pueblos originarios que nos dicen cómo rescatan la cultura popular en diferentes aspectos, ¿no? Para ir aprendiendo. Yo creo que vale la pena. Bueno. ¿Algo más? Pues gracias, Bernardino, pues ya me lanzaste la pedrada. Bueno. Pues sí, es que... Sí, miren, yo lo que les quisiera compartir rápidamente es que en mi experiencia el método de sistematización que más funciona es el intercambio de experiencias de campesino a campesino. Incluso aquí en Chiapas hablaban de intercambio de celtal a celtal. Es decir, no todos los campesinos, sino en la región celtal, pues se adaptó esa metodología, ¿no? Y esa metodología, ¿en qué consiste? Pues en que el técnico o el investigador facilita el diálogo entre la gente y pone el tema en la mesa, pero a partir de preguntas, no a partir de una exposición o de una conferencia o de una solución técnica. Y pues tratando de encontrar de toda la gente quiénes son los que tienen las habilidades que mejores resultados han dado y evitando siempre que se presenten como una receta, pero sí reconociendo las experiencias prácticas en las que se han resuelto algunos problemas, ¿no? Entonces, esa metodología nos ha ayudado mucho, el intercambio de experiencias de campesino a campesino. Y darle la palabra a la gente es muy importante, es muy valioso. Bueno, otra cosa que yo quería comentar y tal vez para ir cerrando, es un poco esto de las prisas, porque muchas veces dicen, no, es que es una investigación muy tardada, ¿no? Pero, por ejemplo, un referente que tenemos en la agroecología, contra el que estamos combatiendo incluso, es el de
la producción de semillas por las instituciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, un fitomejorador puede tardar 50 años en generar una variedad híbrida a partir de los experimentos que van haciendo en una universidad, ¿no? O en un campo experimental. Pero eso no significa que no va a publicar durante esos 50 años. O sea, va a publicar una parte del proceso y eso son excelentes los biólogos, los agrónomos en hacer ese tipo de publicaciones, ¿no? Y no van a esperar hasta 50 años para hacer una sola publicación. Y lo mismo creo para las investigaciones sociales. O sea, nuestro proyecto de trabajo tiene que ser de largo plazo porque estamos trabajando en la transformación de los problemas. Es decir, no vamos a esperar a que se resuelva todo el problema para publicar una experiencia. Al contrario, tenemos que ir publicando los procesos de aprendizaje, de comprensión de los problemas, de una resolución y tener claro que esas resoluciones son temporales, no son definitivas. ¿Por qué? Porque son procesos sociales. ¿Y por qué es importante publicarlo? Porque si no lo publicas en este mundo de la información, no existe. O sea, si esto no lo publicamos en un video o en una plataforma, esta plática va a quedar aquí entre las personas que estamos aquí, ¿no? Entonces tiene que publicar para que otras personas encuentren vacíos en nuestro trabajo, para que encuentren riquezas en nuestro trabajo y lo puedan continuar esta reflexión en otro lugar. Entonces, es interminable la discusión, pero necesitamos hacer un alto en el camino, un corte y publicarlo para que otros lo vayan conociendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mi parecer no hay una distinción muy radical entre una investigación en una institución como puede ser una universidad o una institución de gobierno y el movimiento social. Lo que pasa es que si en la universidad tenemos un plazo, pues publicamos lo que encontramos, hacemos un corte del proceso y ya, ¿no? Y continuamos el proceso social en la región donde estamos trabajando con la gente. Y pues ya, o sea, no estar esperando que termine o que sea perfecto para darlo a conocer. O sea, tenemos que difundir los resultados de nuestro trabajo y siempre al final tener la honestidad de decir, bueno, y esto continuará y dar líneas, pautas de por dónde puede continuar la gente, ¿no? Los investigadores, las organizaciones, dar recomendaciones de por dónde puede seguir. Igualmente, por ejemplo, tenemos mucho la tendencia a hablar de rescate de saberes, rescate de prácticas, y tal vez lo que está mal es hablar de rescatar, ¿no? O sea, yo creo que es más honesto hablar de fortalecer prácticas, con alguna capacitación, con algún intercambio de experiencias, con alguna sistematización, con algún producto o subproducto, ¿no? Pero rescatar conocimientos, pues no, los conocimientos no se pierden. Entonces no hay por qué rescatarlos, ¿no? O sea, los conocimientos se transforman constantemente. Entonces lo que tenemos que hacer es sistematizar y buscar qué es lo que la gente le da significado para eso es lo que tenemos que documentar, ¿no? Pero no pensar en que nuestro conocimiento o nuestra contribución va a rescatar un conocimiento que se ha perdido, ¿no? O sea, eso pues no me parece, ¿no? Porque al final los conocimientos puede ser que dejen de usarse en algún momento y después de unos años una generación venga y recupere reflexiones que teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, hace rato Bernardino decía, es que empezamos en el 68. Bueno, pues habría que ver de lo que nos dejaron escrito los compañeros que en el 68 estaban escribiendo,
qué es lo que estaban discutiendo. Por ejemplo, José Revueltas hablaba de la autogestión universitaria, ¿no? Y fue una experiencia de que los mismos compañeros, estudiantes y profesores se quitaban los títulos y entre todos se organizaban las clases. Y eso pues tuvo éxito en algunos aspectos y tuvo límites en otros aspectos, ¿no? O sea, no puedes pensar que eso va a resolver todos los problemas, ¿no? Pero sí es importante ver qué se escribió sobre la experiencia, qué se sistematizó sobre esa experiencia. Por ejemplo, la autogestión académica en arquitectura, yo me acuerdo que fue algo que se escribió, o en antropología en la escuela de la ENA, ¿no? Entonces, pues ver qué es lo que se hizo al respecto, cuáles fueron los errores y qué es lo que se puede hacer ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, yo aquí le quisiera dejar, creo que hemos discutido bastante y por lo mismo, pues, no se va a agotar la discusión, ¿no? Sino dejarle hasta aquí y que después vengan otras personas a revisar todo esto que hemos trabajado. No sé si quieras cerrar con alguna reflexión, Bernardino. Pues yo creo que en general lo que podría plantear está expresado. Las preguntas fueron bastante inquietantes y yo creo que nos tenemos camino por recorrer para ir avanzando en esa educación diferente, alternativa, y no quedarnos, porque si alguien cuando dijo que ya suena viejo el concepto, efectivamente tenemos que actualizarlo. Se sigue hablando de educación popular, pero el maestro Freire dijo que lo mejor para él era que se superaran sus planteamientos y hay que empezar a hacer más. Y yo creo que el más está en comprometerse con una educación diferente, de diálogo, con la gente que está movilizándose por mejorar las condiciones de vida, ¿no? En cualquier situación. Pero pues requiere una definición, porque podemos platicarla, podemos discutirla y hasta ahí quedarnos. Lo más importante es el compromiso, ir más allá. Lo que cada quien pueda, pues, y asuma. Pues sí, de hecho la universidad es una institución muy vieja, ¿no? Y las iglesias son más viejas, ¿no? Y el Estado es viejísimo, pero se está renovando y hay que ver, pues, han ido cambiando. Sí, cómo van a hacer esas transformaciones y sí es importante que pensemos. Te agradezco mucho el artículo que nos entregaste, bueno, el documento, porque sí es importante ver en tiempos de la pandemia y estas nuevas tecnologías de la comunicación, yo no creo que se acabe la educación popular. Por el contrario, yo creo que estas tecnologías permiten discutir permanentemente sin tantos gastos, porque por ahí decían que la investigación participativa o la educación popular no tiene mucho dinero, no tiene muchos presupuestos y todo es con la contribución propia, pero eso no significa que no es cara, ¿no? O sea, es muy cara la educación popular porque organizar un encuentro de 500 personas en las que todos comparten sus experiencias durante 3, 4 días, pues es bastante caro, ¿no? Y normalmente la gente contribuye con sus recursos, su tiempo, las instituciones también contribuyen y pues bueno, posiblemente estas tecnologías de la comunicación nos ayudan a ampliar esta discusión sin necesidad de gastar tanto, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos a Luisa que vive en Colombia, ¿no? Imagínate cuánto nos costaría traerla a México o nosotros ir a Colombia para compartir con ella. Pues es algo que rebasa nuestra imaginación, ¿no? Y todos los demás, ¿no? Carmen está en Morelos, Olga está en Querétaro, Irene está en Chiapas y así.
cada uno, ¿no? Rodolfo está en Sonora, Bernardino está en el Estado de México, yo estoy en Chiapas. O sea, esto en un encuentro personal sería carísimo, ¿no? Entonces, algo bueno puede traer esta tecnología de comunicación y pues ni modo, no nos gusta mucho cambiar, pero estamos cambiando y la realidad nos está obligando a cambiar también, ¿no? Con estas tecnologías. Bueno, pues respecto Sí, Manuel, a la... pero Ajá. mira, a ver, el problema del cambio yo digo que no está mal. Incluso ahorita lo vimos con algunos compañeros que tienen dificultades para comunicarse. O sea, hay situaciones en que efectivamente podría hacerse. Pero aún así, el problema que yo veo para esta cuestión de una comunicación dialógica es cómo realizamos acciones o métodos, formas para mantener el diálogo. Y en esto yo estoy ahorita buscando algunas perspectivas. Este conversatorio que intentaremos hacer con campesinos, sus experiencias de escuelas campesinas, es si tienen el mecanismo, si tienen la forma de acceder a la máquina y al espacio para poder estar como ahorita estamos nosotros. Yo sí he encontrado algunas ventajas. Les decía que el sábado en la tarde con compañeros de Colombia, y resultó muy interesante. Era una plática de 1 hora y fueron 2 horas. Yo jamás hablo tanto con la gente porque creo que es demasiado, y ahorita también ya llevamos algún tiempo, ¿no? Pero realmente es algo que hay que buscar. ¿Cómo? Sobre todo ahorita que estamos trabajando con un proyecto en Tlaxcala también, que se está viendo esta posibilidad, incluso está formando una escuela de formación popular, y ya alguien que hizo una pequeña encuesta entre la gente, pues los problemas son no tener aparatos. Y entonces hay que buscar cómo acceder a los aparatos, laptop, o computadora o celular, pero aún así el problema de los lugares, pues, para los señales, el tipo de plataformas, yo creo que hay varias cosas todavía que ir resolviendo para tener un acceso a este tipo de mecanismos, pero que nos permitan la gran posibilidad de dialogar y después de dialogar, de aplicar. A mí es lo que me preocupa, la aplicación, porque de plática, pues podemos, y diálogo podemos tenerlos y ya nos comentamos cada quien. Y después de eso, ¿qué? Esta es la pregunta, después de eso, ¿qué? Los que estábamos más acostumbrados, bueno, y tú también, la cuestión de andar en las comunidades, digo, a mí me ha tenido muy estresado esto y me preocupa porque incluso la misma gente, alguien ya nos dijo por ahí, ya pónganse a hacer algo, porque sí estamos en esto, platicando y nos mandamos cosas, pero como que se siente, pues, esa cuestión decía yo hace rato, la confianza, la camaradería, el apapacho, o sea, es algo más allá de simplemente platicar, ¿no? El sentimiento, sentir, actuar, pensar, ¿no? Que son elementos fundamentales para esta cuestión. Necesitamos. Entonces, ¿cómo con esto se podría hacer algo? No todo, pero algo. Yo creo que en eso, en las preguntas que tengo ahí en el texto que les mandé, es pues algo para contribuir. ¿Ah? A ver cómo lo hacemos. Pero bueno, ahí vamos. Gracias. Bueno, pues gracias, Bernardino. Gracias, chicas. Saludos a todos. Nos vemos pronto. Ándale, Manuel. Cuídate. Nos vemos. Ándale. Muchísimas gracias por la oportunidad. Fue un lujo escucharlos. Gracias. Gracias. Chao. Muy amables. Gracias.